Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera edición de este ciclo de charlas llamado Historias Argentinas, que organiza el Museo Histórico Nacional. Yo soy Gabriel Di Meglio, director del museo. Para quienes no estuvieron en ninguna de las charlas previas, les cuento que la idea del ciclo es explorar temáticas muy heterodoxas respecto de la historia argentina, que en función de una etapa de renovación del guión del museo que estamos iniciando con el equipo que trabaja en la institución, y para lo cual estamos invitando a especialistas que no pertenecen al museo a contarnos, a compartir sus conocimientos sobre aspectos diversos, como decía, de la historia y la historiografía argentina que vamos a utilizar luego en nuestra nueva visión que va a plantear el museo. En este caso, en la charla de hoy, invitamos a Elida Blasco, que es doctora en historia, investigadora de CONICET, el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, y que es una especialista en historia de museos históricos, museos de tipo histórico en nuestro país, justamente a hablarnos de ese tema, de cómo surgen y cómo se desarrollaron los museos históricos en Argentina. Así que, habiendo dicho esto y agradeciéndole a Elida la presencia, los dejo con ella. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Gabriel, por la presentación y por haber pensado y iniciado este tipo de, este ciclo de charlas. Gracias, antes que empecemos con el tema, gracias al personal de museo, a los colaboradores, Flor, José, Clara, que están por ahí en espacios remotos. No tan remotos, deben estar cada uno en su casa, por supuesto, pero que hacen posible que esto sea así, ¿no? Sea real. Bien, dicho esto, la verdad que es una excelente oportunidad para iniciar esta charla. Esto que acababa de contar Gabriel recién, acerca de la renovación, la idea, el proyecto que espero que sea fructífero y que pueda llevarse a cabo muy pronto, esta cuestión de la renovación del guión, de la apuesta museográfica del Museo Histórico Nacional, porque eso me da el pie para empezar esta charla diciendo esto. El director del museo y el equipo directivo del museo se van a proponer hacer una renovación, ¿no? Un cambio en el museo, en la apuesta museográfica y en el diseño y en la historia que va a contar ese museo. Por lo tanto, esto nos da la pauta para empezar diciendo que esto no es una novedad, en realidad va a ser un proyecto a futuro y exitoso, por supuesto, seguramente de Gabriel y el equipo, pero que los museos surgen y se transforman y cambian a través del tiempo. Es algo que, en general, son problemas que no están puestos en el centro de los debates o de justamente cuando uno entra a un museo, en este caso el Museo Histórico Nacional, y ve y entra y recorre esta institución, va a ver las piezas, ¿sí? Y como público es totalmente legítimo y entendible, porque esa es la función justamente del museo. Pero hay veces que nos hace olvidar, y que es algo que como historiadores, investigadores, estamos intentando tratar de adentrarnos en este problema, que es una institución que estas piezas, perdón, están puestas en esta institución justamente por un motivo, por una causalidad, por la idea y la proyección y el trabajo de un montón de gente en algún momento del pasado. Y han cambiado y se han transformado y tienen un objetivo. Estas piezas están puestas en este lugar o cuentan una historia porque alguien intentó este proyecto en algún momento, en este caso en el pasado,
Entonces, esta historia de la formación de la institución museo es algo que para nosotros, para mí especialmente y para muchos de los colegas historiadores que se encargan de estudiar estos temas, de explorar estos temas, son tan importantes, la historia de la institución es tan importante, ¿no?, como la pieza misma, que estamos como las piezas, las colecciones mismas que vamos a ver. Es decir, nos ayudan a entender por qué esas piezas están puestas ahí, por qué llegaron. Si estas piezas están hoy acá es porque alguien las guardó, las recolectó, alguien las juntó y alguien después las expuso de determinada manera por un determinado motivo. Esta historia es la que a nosotros nos apasiona, a un conjunto de historiadores, de especialistas, de diferentes disciplinas. Estamos tratando de abocarnos a reconstruir justamente la historia de estas instituciones, de cómo se formaron los museos, en este caso los museos de tipo histórico. Y me parece que un puntapié inicial, me voy a agarrar otra vez de otra de las frases del equipo directivo del museo, cuando promocionó este ciclo de charlas, es justamente, decía en el flyer de promoción, decía, el pasado no cambia, pero el presente sí. Y las preguntas sobre ese pasado se modifican, van a ir cambiando en función de este presente que cambia. Y me parece que es una punta bastante interesante para poder entrar al tema, o una de las entradas posibles, por ejemplo. Podemos partir de ahí para decir algo que en realidad es evidente para todos, y es el contexto actual, es nuestro presente en este momento. No podemos, no hay nadie, lamentablemente, en este planeta que no sea ajeno a este presente. Este presente está atravesado por una pandemia. Una pandemia que nos cambió nuestra forma de vida, que significó un antes y un después, significa un antes y un después en nuestra cotidianidad. Porque hay algo fundamental que tiene esta pandemia que nos ha cortado, nos ha interrumpido, nos ha llevado a tener otra conciencia de la temporalidad. Digo esto con respecto a pasado, presente y futuro, las temporalidades. En este momento no tenemos un proyecto de futuro más o menos inmediato, lamentablemente. No sabemos cuándo nuestros proyectos a corto plazo o a mediano plazo se van a poder concretar. Entonces, he escuchado en estas semanas varias especialistas, estudiosas de la psicología, y decían algo que me parecía importante rescatar en este momento, que es que muchísima gente en este momento, en estos meses, largos meses que estamos viviendo, estará viviendo de sus recuerdos, ¿no? Y decían esto, y a mí me parecía como muy importante destacarlo hoy. Vivir recordando. En estos meses parece que vivimos recordando momentos que vivimos en otros momentos más felices, nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra vida, por ahí algún evento político colectivo que nos haya hecho sentir felices. Es decir, vivimos de recuerdos, vivimos recordando, porque justamente nuestro futuro inmediato está entre paréntesis, ¿no? Diciendo cuándo va a poder ser. Pero, y acá este es el pero, y por suerte hay un pero, y nos tenemos que agarrar de acá, de esta palabra. Sin embargo, la proyección de futuro nunca deja de estar presente, aún en este presente que vivimos tan amargamente y tan angustiosamente para toda la humanidad. Hay un proyecto de futuro, ¿sí? Y acá si podemos ver la primera imagen, ¿sí? Los operadores me ayudan en este momento, y si aparece una primera imagen, ahí está, perfecto, muchas gracias.
Ahí podemos ver una primera imagen que no sé si todos la han visto, yo algunas sí, otras no, pero estábamos hablando de futuro, ¿no? De presente y de futuro. Estas imágenes nos están ayudando a entender que además de recordar, de vivir recordando, por suerte, como nos salva como especie humana, ¿no? Hay una proyección de futuro. En este momento hay miles y miles de personas que se están ocupando de justamente formar, miren ustedes, la primera colección de COVID-19. Ahí tenemos un conjunto de piezas, en este caso mascarillas, ¿no? Barbijos comúnmente llamados, que son una de las primeras colecciones que están tratando de recabar los principales museos del mundo. Este creo que es un museo, una fotografía que saqué de internet de manera aleatoria, pero la referencia era de un museo de Londres, que está justamente tratando de documentar la pandemia para el futuro. Porque estamos en el presente y tenemos la obligación, los especialistas y la comunidad, todos nosotros, todas y todos, tenemos la obligación de documentar de alguna manera, de ayudar, de contribuir a documentar esta tragedia que estamos viviendo para el futuro, para nuestros hijos, para nuestras nietes, para las futuras generaciones. Acá tenemos una primera colección de objetos, hay muchos otros que se están armando en el mundo. Tenemos una obra de arte como las cientos y cientos que se están haciendo en este momento. Existe, por ejemplo, el Museo de Arte del Coronavirus. Creo que esta obra pertenece al Museo de Arte del Coronavirus, que puede visitarse en Instagram. Museo virtual, por supuesto, pero que apuesta en algún momento, en unos meses, cuando esto termine, a poder ser una muestra en papel, ¿sí? Estamos tratando de documentar cómo se hizo arte en momentos de pandemia. Otro ejemplo, acá cerquita en el Uruguay, nuestro querido país vecino, el Museo Nacional de Antropología, por ejemplo, está organizando una muestra que se llama, una iniciativa, no es una muestra, perdón, una iniciativa que se llama de una manera muy linda, Había una vez una pandemia, instando a que la gente, los uruguayos, los montevideanos, traten de juntar objetos personales, de no tirar nada a la basura para documentar de alguna manera esta pandemia. Y se llama de esta manera porque el propósito, según lo que leí, es lo que están tratando de hacer es que la gente cuente no cómo está viviendo la pandemia, sino cómo quiere que las futuras generaciones recuerden la pandemia. Por eso habilitaron una instancia, es una iniciativa, un proyecto que se llama Había una vez una pandemia, para que justamente la gente acerque, produzca elementos y los acerque al museo para justamente pensar de acá al futuro cómo vamos a querer contar nosotros esta pandemia. Y una primicia que me acaba de llegar a través de las páginas del museo, del Facebook del Museo Histórico Nacional, que me parece maravillosa, no estaba pensado, yo me juro que no estaba planeado esto, lo acabo de ver hoy y la verdad felicito enormemente a la gente del museo, el personal del museo, el equipo que ha pensado esta iniciativa. El Museo Histórico Nacional acaba de largar una propuesta que se llama Llegó Carta, maravillosa. Se trata de una instancia en donde se les pide, se los invita a los niños y a las niñas, a todos los chiques, las chiques que quieran participar, de contar, de enviar una carta a través de los medios, no sé, debe ser del correo electrónico, etcétera, está en la página de la institución. Promocionamos además esta iniciativa maravillosa, que es para que los chicos escriban y traten de contar cómo están viviendo la pandemia, para que el museo guarde estas cartas para la gente del futuro. Esto me parece una magnífica idea.
una magnífica idea, porque estamos justamente tratando de hacer esto. Estamos en el presente, tratando de pensar en el futuro. Si bien vivimos recordando y vamos a vivir recordando unos meses más hasta que esto pase, estamos viviendo y estamos produciendo material documental para el futuro. Esto es una de las cuestiones fundamentales. Porque esto no se aleja demasiado de nuestro tema fundamental que nos convoca hoy en día. ¿Por qué? Porque la manera que se formaron las colecciones de museos, de las colecciones que hoy vemos en los museos de tipo histórico, no es muy diferente a la manera en que se están formando las colecciones actualmente sobre el COVID-19. No hay muchas diferencias. Por supuesto, contextos, situaciones, motivaciones, pero no es muy diferente. Y entonces por eso quería entrar por acá, para entender que lo que estamos haciendo hoy, nosotros colaborando, planeando, tratando de documentar, pidiéndole a nuestros hijos que produzcan material y que las lleven a un museo. Esto es lo que han hecho, con más o con menos voluntad o coyuntura o voluntad política, etcétera, porque estamos en otros momentos, pero esto es justamente lo que han hecho los hombres y mujeres en el pasado, para que hoy en día nosotros podamos tener museos de tipo histórico o colecciones históricas. Bien, un segundo punto para poder ir guiando la charla, y ahí sí podemos pasar a la segunda imagen, que tal vez nos ayude para entrar en esta segunda pregunta. ¿Quiénes guardan los objetos? Ahí vemos quiénes son estos hombres y mujeres que en otros momentos y en la actualidad guardamos cosas en nuestras casas, objetos, piezas de diferente tipo, materiales diversos. ¿Quiénes son? Y acá parece que es como una pregunta bastante obvia, o de sentido común, pero por ahí cuesta muchas veces pensar, o porque no lo racionalizamos, por ahí lo tenemos, lo sabemos. Si lo ponemos a pensar, nos ponemos a pensar, lo sabemos. Pero si organizamos la pregunta, nos puede ayudar a pensar en otras cosas, en problemas mucho más estructurales, mucho más complejos. ¿Quiénes guardan objetos? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué características tienen? Y acá vemos dos imágenes, por ejemplo. Las dos primeras imágenes que están en color nos están mostrando, por un lado, un armario, ¿no? Con diferentes objetos. Si uno puede acercar la vista, se ve que son piezas que tienen que ver con juguetes, con piecitas de muñecos, cajitas, elementos que pueden usar los chicos, ¿no? Y las chicas. La colección de juguetes, podríamos decir. En la imagen que está más abajo podemos ver paredes con cuadros, ¿no? Si pensamos en estas dos imágenes, podríamos decir, volviendo a la pregunta que nos hacemos, ¿quiénes guardan objetos? En primer lugar, podemos decir que guardan objetos aquellas personas que tienen capacidad de tener variedad, cantidad de objetos, de piezas, de elementos que no usan en su vida cotidiana para la subsistencia, ¿no? Cotidiana, que pueden ser guardados. Tenemos que tener cantidad de objetos, cantidad de piezas. En segundo lugar, tenemos que tener variedad, diferentes tipos. No tiene mucho sentido tener 20 muñequitos iguales, del mismo tipo. Sí, muñequitos de diferentes formas, de diferentes personajes, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener esas dos cosas principales. Y un tercer aspecto, y una tercera cuestión que es absolutamente central en esto, que tenemos que tener lugar para guardarlo. Guardar, tener un lugar y tener un orden para tener esos elementos guardados. Básicamente tenemos que tener una habitación
para poder guardarlo y tenemos que tener estantes modulares, bibliotecas, etcétera, lugares para que estos objetos tengan un orden, ¿sí? De algún tipo de orden. Bien, cuanto más grandes los objetos que querramos guardar para formar una colección, por ejemplo, para recordar algunos hechos o algunos, simplemente porque nos gusta, por una cuestión de afecto personal, o para otros motivos, cuanto más grandes los objetos, más grande tiene que ser el espacio. Parece algo de sentido común, pero muchas veces se nos plantean en nuestras casas, en nuestras vidas, ¿no?, cotidianas, discusiones de por qué se guarda este objeto, dónde va, dónde guardo esto, dónde no lo tiro, no lo pongo en el mueble. Bien, estamos hablando de que somos personas que tenemos básicamente una casa, un estante, un armario, una cómoda para poder guardar. Raramente esto pase con los sectores populares, con las personas que tienen apenas cuentan con una habitación para poder guarecerse o para poder cocinar o para poder vivir en una o dos habitaciones donde desarrollan su vida cotidiana. En general, entonces, la conclusión es que se guardan cosas cuando hay posibilidades materiales de guardarlas. Y tenemos elementos para guardarlos. Fíjense, si podemos ver la imagen que tenemos en blanco y negro, es el interior de un rancho de inmigrantes en 1885, preciosa imagen. Lo que vamos a ver es que es una habitación, es una vivienda humilde, muy humilde, pero podemos ver, si fijamos la vista y la atención, podemos ver que existen sillas, que hay atrás una especie de cama. No, perdón, la imagen, si podemos volver a la imagen anterior. Ok, sí, muchas gracias. En esta imagen podemos ver que hay elementos, incluso que se han guardado elementos o se ponen para satisfacción personal, por gusto, porque quieren, por una cuestión de afectividad o lo que sea, las paredes de este rancho muy humilde, de esta habitación muy humilde, tienen objetos guardados. Obviamente, lo que sabemos es que esta persona o esta familia no puede guardar, no puede coleccionar cuadros, no puede coleccionar muebles antiguos o diferente tipo de juguetes o relojes o lo que sea. Dispone de muy poco espacio. En ese mismo espacio vemos, hay un documento que nos está diciendo que estas personas, aunque tenían habitaciones y casas y viviendas muy humildes, podían llegar a guardar elementos. ¿Qué quiero decir? ¿A dónde voy con todo esto? Que esta cuestión del orden, de la capacidad o no de la gente de guardar cosas, se va a materializar, se va a ver reflejada y se va a materializar en los objetos, en cómo, qué tipo de objetos han llegado y nosotros vemos hoy en los museos que visitamos. ¿Por qué? Porque en el Museo Histórico Nacional o en otros museos vamos a ver determinada cantidad de artefactos. Bien, tenemos que por ahí reflexionar cada vez que vemos este tipo de piezas, es que en general, en términos generales, si uno ve una cama, una colección de camas, una colección de muebles antiguos, de obras de arte de grandes dimensiones, raramente esas obras puedan pertenecer a sectores muy humildes, sectores de la sociedad de 1820 o 1830 correspondían a las clases populares, simplemente porque no tenían lugar donde guardar ese tipo de artefactos. No podían guardarlos, por lo tanto, en consecuencia no han podido ellos ser los que tenían esos objetos en su casa. Por lo tanto, los objetos más grandes, cuanto mayor es la dimensión del objeto, mayor espacio necesitaban para ser guardados. Por lo tanto, hay un indicio, por ejemplo, de que nos está diciendo que ese objeto que hoy vemos en el museo, si es una obra de arte de muchas dimensiones, o un escritorio, o una mesada, o lo que fuere, un mueble antiguo, y correspondía a alguien que tenía
en realidad una habitación de esas dimensiones para tener esos objetos. Bien, hasta acá entonces un segundo punto. Un tercer punto que nos podemos plantear, una pregunta que va a guiar nuestra llegada al tema de los museos, es qué tipo de objetos se guardaban. Entonces, en 1810, 1820, 1830, la gente, los sectores sociales que podían guardarlos, guardaban objetos que consideraban importantes, que habían sucedido en su vida personal, ¿sí? Que habían sido testigos o participantes, actores activos de la Declaración de Independencia. Bien, entonces guardaban, podían tener en su casa y guardar en su casa para ellos y para después legarlos a sus hijos y a sus nietos, la mesa donde había sido firmada el acta de la independencia, la pluma con la que se había firmado, etcétera, ¿sí? Los que iban a la guerra o los jefes militares y jefes políticos guardaban sus efectos personales, uniformes, por supuesto banderas, estandartes, escudos, ese tipo de elementos han sido guardados y en general han permanecido, la mayor parte de ellos, en las casas de estas personas. Una vez que fallecía, lo cual nos va diciendo que iba pasando el tiempo, estas personas iban falleciendo, iban legando como recuerdo personal esta cantidad de piezas, de recuerdos personales a sus hijos, a sus nietos, etc. Así fue el sistema de recolección, si quieren, guardado y conservación de objetos que iban pasando de generación en generación. Todo tipo de objetos. Algunos se han perdido, justamente porque no hubo necesidad, porque las personas en ese momento no consideraron importantes guardarlas, otros no tenían dónde. Entonces, un grupo de objetos, de un grupo mucho mayor de objetos, de piezas, de diferentes cosas, de diferente estilo, han sobrevivido. ¿Cómo fue el paso entonces en otro punto? Podemos plantear cómo se llegó de que estos, cómo fue el proceso de traspaso de estos objetos, de las que estaban recolectados y guardados, conservados en casas particulares, pasaron a los museos públicos. Bien, esto fue, por suerte, estudiado hace más de 20 años, en las últimas décadas, las últimas 2 décadas, por ejemplo, grupos de investigadores orientados hacia la historia de la ciencia. No puedo dejar de mencionar de acá a Irina Tudorny, por ejemplo, en la Argentina, fue una de las pioneras en estas investigaciones. Empezaron a investigar cómo surgieron los primeros museos públicos en la Argentina. El primer museo público, por ejemplo, es de 1823. El primer museo público de Buenos Aires. Y después han surgido otros en el Museo de Paraná, por ejemplo. Pero estos museos, hasta la década de 1870, se trataba de museos de carácter general. ¿Qué quiero decir con esto? Museos que albergaban colecciones de objetos de naturaleza diversa. Sobre todo, y la importancia era la historia natural, para conocer las formas, la antigüedad de un territorio que estaba siendo poco conocido, que todavía era muy poco conocido, muy poco explorado. Muy poco espacio, había muy poco interés en ese momento, en 1823, para lo que se llamaba objetos de historia reciente. De historia reciente porque, si nos situamos en 1823, la Revolución de Mayo apenas había sucedido hacía 13 años. Era prácticamente historia contemporánea. Los testigos, los actores principales de estos hechos, de las guerras de independencia, estaban todavía con vida, eran partícipes activos de la vida política de ese momento. Por lo tanto, la historia reciente o la historia nacional es un término que en 1823
no estaba todavía para ser documentado, ¿sí? No existía esta idea de documentar la historia reciente a través de objetos, conservar objetos. Esto fue lentamente cambiando a través de que se sucedían los años y las décadas. Recién más o menos a partir de la década de 1870 y 80, 1880 sobre todo, van a empezar a surgir las primeras ideas, se van a poder plasmar algunas iniciativas realmente importantes, aunque todavía muy primigenias, relacionadas con esta cuestión de tratar de recolectar objetos de la historia de nuestra historia nacional, podríamos decirle de esa manera, representativas de la historia de la nación. Ese era el término que usaban en ese momento los intelectuales, los historiadores, los funcionarios, para tratar de recolectar piezas de 1800 relacionadas con la historia de la Declaración de Independencia, de mayo de 1810, de las guerras de independencia, que se sabía que estaban distribuidos a lo largo y ancho del país. No solo en Buenos Aires, por supuesto, había una red de personas que se sabía que estos objetos estaban. Las banderas de las batallas estaban en Tucumán, en Salta, en Mendoza, en Montevideo. Había rastros, había objetos importantes que había que tratar de recolectar. Esto surgió, estas primeras ideas empezaron a materializarse en 1882. Por ejemplo, la primera exposición de recuerdos históricos, fíjense el término, ¿no? Primera exposición de recuerdos históricos, es de 1882. Y entonces se concretó esta exposición en ese momento y tuvo más o menos éxito, no demasiado diríamos, pero fue una primera iniciativa que se logró concretar. Ahora, si nos situamos en ese año, 1882, ya con un país unificado políticamente, con una capital, con la ciudad de Buenos Aires ya como capital federal, podemos entonces pensar en esta cuestión de por qué empezó a ser importante documentar lo que había pasado en la Revolución de Mayo y en los años de las guerras de independencia. Si nos situamos en 1882, y podemos pasar ahí a la otra imagen, por favor, vamos a ver algo que hoy nos parece como muy llamativo, muy raro, pero hacia ese momento, hacia 1882, no había todavía, si bien estaba la idea de empezar a recolectar algunos objetos, no estaba la idea de recuperar o mantener las fachadas, los edificios que vinculados a los dos hechos fundamentales, las dos fiestas cívicas, ¿no?, más importantes, que ya por supuesto eran calendario patriótico ya desde muchísimos años antes, el 25 de mayo y el 9 de julio. Acá en esta imagen podemos ver la fachada por todos se supone conocida, ya muy plasmada y la hemos visto en reiteradas oportunidades, la fachada de la Casa del Congreso de Tucumán. Esta fotografía fue tomada en 1869 por el fotógrafo Ángel Paganelli y retrató también el interior del salón donde se había jurado la independencia, ¿no? Sí, esto era, fíjense, en 1869. Si pasamos a la otra imagen, ahí nos vamos a dar cuenta que hacia 1882 esta casa ya no existía, pero tampoco no existía no porque había venido una catástrofe, sino justamente porque el gobierno nacional había comprado esta propiedad y había determinado que esa casa
tenía que ser, iba a destinar ese edificio como sede de museo y telégrafos, la oficina oficial de museos y telégrafos en Tucumán. Por lo tanto, tiró abajo la fachada de la casa, de esta vieja casa que había sido retratada, que estaba toda destruida ya, por supuesto, pero la tiró abajo para construir un edificio de estilo moderno, ¿sí? Que nada tenía que ver con la fachada anterior. Por lo tanto, pero sí hay que decir que el Salón de la Jura quedó preservado justamente porque la dueña, la propietaria anterior de ese inmueble había pedido por favor que se estableciera una cláusula para que ese inmueble quedara, para que ese salón se conservara al interior de esa propiedad, aunque siguiera funcionando como museo, como oficina de correos. Entonces, no tenemos, ¿no? La imagen por ahí, bueno, si aparece, después la podemos observar cómo era ese edificio de la declaración de la independencia. Se había declarado la independencia en 1880. No tiene nada que ver con el edificio de 1816. Algo muy similar había pasado con el edificio del Cabildo, de donde funcionaba el antiguo Cabildo, en Buenos Aires. Había sido totalmente modernizado, no tirado abajo, por supuesto, aunque 2 por 3 venían y se iban las ideas de derrumbar el edificio. Finalmente se logró restaurar en parte, pero algo importante, la gente no entraba a ese edificio para conmemorar ni nada por el estilo. Era una oficina pública, funcionaba como tribunal de justicia y era la cárcel en 1880. Solamente Andrés Lamas, la persona que había ideado la primera exposición de recuerdos históricos, había pensado en un momento en que ese edificio fuera museo de la Revolución de Mayo de la Independencia. Por supuesto no se llevó a cabo esta idea, pero estuvo la idea. Lentamente entonces las ideas de conservar incluso los edificios iban empezando a tomar cuerpo, aunque obviamente costó que esto se materializara, se concretara. Bien, si nos situamos ahora en 1886, ok, en esta, muchas gracias. Ese es el edificio. A ver si en la próxima imagen, ese es el edificio, va a aparecer, el edificio moderno donde se instaló el correo en Tucumán. Bien, seguimos. Un dato interesante que me parece que ayuda a entender. En 1886, fíjense cómo va pasando el tiempo, pero muy lentamente surgen las ideas de recuperar objetos. En 1886, Josefa Balcarce, que es la nieta de San Martín, decide donar al gobierno argentino algunas pertenencias de San Martín que ella tenía en Europa. Ella era ya muy viejita, muy anciana, y dijo: voy a donar al gobierno argentino estas pertenencias porque le corresponden al Estado argentino. Bien, el Estado argentino, por supuesto, aceptó, le agradeció las donaciones, pero le pidió por favor porque ella quería que se pusieran estas pertenencias, muchos uniformes militares, armas, objetos personales de San Martín, que se expusieran en el museo público. Sin embargo, el gobierno argentino en ese momento les dijo: el museo público no está en condiciones para albergar y para exhibir estas reliquias que usted nos ofrece, así que la vamos a poner en la Casa de Gobierno. Entonces quedaron en la Casa de Gobierno estos objetos que eran ya sumamente valiosos, por supuesto. San Martín se ha considerado prócer, libertador de América, quedaron en la Casa de Gobierno hasta que, porque no había museo histórico, no se había creado el museo histórico. Bien, recién en 1889
surge el Museo Histórico de la Capital. No era museo histórico, no surgió como una iniciativa de ser museo histórico de la nación, sino de la capital federal, que era la ciudad de Buenos Aires. Y algo que es para destacar, el objetivo concreto era que en ese museo iba a conservar las reliquias o las glorias de la Revolución de Mayo y de la Independencia. Es el periodo histórico que se iba a destacar, que debería destacarse según los funcionarios y los intelectuales que han planeado este museo, eran justamente los años del periodo de la Revolución de Mayo. Por suerte, Carolina Karman, que es la actual directora del Museo Roca, hacia el 2010 hizo la primera investigación, que fue su tesis, la primera investigación que no estaba hecha hasta el momento sobre los orígenes de este Museo Histórico Nacional, los primeros 10 años de funcionamiento. Fíjense que esto hace muy poquito que sucedió, entonces es una tarea inmensa que estamos todavía, los investigadores, podríamos decir, iniciando. Gracias a la investigación que hizo Carolina Karman, pudimos saber de qué manera funcionaba este museo histórico. Y pudimos, entre otras cosas, ver que el decreto, el propósito original, que era justamente resguardar objetos de la Revolución de Mayo y de la época de la Independencia, no se concretó, fue diferente. En la práctica esto funcionó de manera diferente, porque al Museo Histórico Nacional, desde que se inauguró hasta los años posteriores, entraron diversidad de objetos, de piezas de la década de 1830, 40, 50, 60, 70, es decir, hasta la contemporaneidad, hasta por lo menos las guerras, la guerra contra Paraguay, que había terminado en 1870. El Museo Histórico Nacional, nacionalizado en 1890, albergaba, cobijaba, conservaba los objetos del pasado, por lo menos desde la época, desde las invasiones inglesas, por ahí de la época colonial, hasta 1870. A eso se le consideraba el pasado histórico en 1890. Bien, hasta ahí entonces, en síntesis, ¿cuál es lo importante por ahí de esto? Es que recién en ese momento, en la década de 1880, empezamos a entender cómo estos museos de carácter general, antes de carácter general, que surgieron con colecciones muy diferentes de piezas, lentamente se fueron diversificando, se fueron especializando en colecciones de tipo histórico que pasaron al Museo Histórico Nacional cuando se creó, con colecciones de arte, entonces estas colecciones, estos cuadros, estas pinturas que se estaban produciendo, pasaron a incorporarse al Museo Histórico, al Museo Nacional de Bellas Artes. Surge el Museo Etnográfico, el Museo de Antropología, el Museo de Etnografía, el Museo de La Plata, etcétera. Entonces, los museos van diversificando van especializando sus colecciones. Y entonces, justamente en estos últimos 20 años, por suerte, somos un puñado bastante cada vez más sólido de investigadores de diferentes disciplinas que estamos tratando de reconstruir la historia de estos museos que al principio se formaron en una institución que era un museo general, pero que después tuvieron recorridos diferentes, vinculados a la formación de las disciplinas. Cada disciplina va a recuperar y a conservar los objetos que considera vinculados a esas disciplinas, para su estudio, para su exhibición, para formar colecciones disciplinares. Bien, y el último punto al que me quiero referir es justamente si nos situamos en los museos de tipo histórico y nos concentramos en estas
en esta tipología de museos, cómo fue el proceso de organización y transformación de estos museos históricos a lo largo del tiempo. Para partir de un dato, por ejemplo, si en el siglo XIX se organizaron 9 museos públicos de diferentes disciplinas, hacia 1950 había más de 100 museos organizados de diferentes disciplinas. Y los de tipo histórico, los museos que tenían algún tipo de colección histórica, que en ese momento se llamaba histórica, eran unos 25 aproximadamente. Entonces, vamos a ver cómo hubo un proceso en donde estos museos se fueron forjando, se fueron multiplicando a través del tiempo y del territorio. No van a estar solo en Buenos Aires, sino que se van a ir expandiendo hacia el interior del país también. Dentro de, a ver si podemos pasar a la imagen siguiente, a la imagen número 5. Bueno, si no, bueno, nos arreglamos sin imágenes, pero si fuese posible, maravilloso. Dentro de este rango de tiempo desde el siglo XIX hasta 1950, nosotros podemos, la investigación que estoy llevando a cabo en este momento sobre museos de tipo histórico me permitieron llegar a una conclusión por ahí preliminar, no lo sé, pero puede ser posible que esto sea así. Yo lo que veo es que hay 3 periodos más o menos de formación de cómo se fueron expandiendo estos museos. Un primer periodo, yo voy a ubicar, ahí si pasamos a la siguiente imagen, tal vez esa sea la imagen que me interesaba mostrar. Bueno, mientras tanto voy avanzando. El primer periodo lo sitúo entre 1889 y 1916. En este periodo de tiempo, de estos 25 años, se discutieron sobre la formación de 4 museos y se concretaron ahí está, perfecto. Se concretaron 3 museos, se formaron y se inauguraron 3 museos. Uno se discutió. En esta imagen lo que vemos son las 4 fachadas. Uno es la fachada del Museo Histórico Nacional. Las otras 3 corresponden, la de abajo al Museo Mitre, la fachada del Museo Mitre, formado en 1906, inaugurado en 1907, se empezó a formar en el mismo momento en que Bartolomé Mitre falleció y donó su casa, ¿sí? La compró el Estado para convertirla en museo y biblioteca, que es el actual Museo Mitre. El otro es el museo que es de San Juan, el museo erigido en San Juan, en la casa natal de Sarmiento. El otro museo, el que está sobre la mano derecha, es la fachada de la casa del Acuerdo de San Nicolás. Se discutió armar, en 1911, se discutió armar un museo y una biblioteca en esa casa. No se llegó a concretar, sin embargo se discutió y se proyectó. Se va a inaugurar más adelante. Pero si nos situamos en este momento, vamos a ver que hay 4 museos, hay 3 museos inaugurados. Estos museos, ¿qué es lo que van a representar? El Museo Histórico Nacional, claramente la historia de la formación de la nación. El resto de los museos, el Museo Mitre, el Museo Sarmiento, el Museo de la Casa del Acuerdo, que, insisto, no se inauguró, pero se proyectó, tienen que ver con la unificación política del Estado, ¿sí? Entonces, en este primer periodo, lo que vamos a ver es la formación de museos y la temática va a estar absolutamente centrada en la formación de la nación argentina y la unificación política del Estado. Esto es lo más, lo característico de estos años, ¿sí? Y otra cosa a tener en cuenta
es justamente, fíjense, las tres, si podemos ver las tres fachadas, ¿sí? de las casas que estamos viendo en este momento, excepto el Museo Histórico Nacional, que tenía ya la sede actual. Las otras son casas, son fachadas de casas comunes, donde la intención va a ser reconstruir el interior doméstico de estas casas. El ambiente doméstico en donde habían vivido tanto Mitre como Sarmiento y donde se había firmado, querían reconstruir el ambiente donde se había firmado el Acuerdo de San Nicolás. Esa es una característica muy inicial de este momento, ¿sí? Hasta mediados de la década del 10. Un segundo periodo en donde acá yo lo puse en estos términos, no sé si después va a terminar siendo así, depende de las próximas investigaciones de otros colegas, los aportes que logramos y la síntesis que logremos hacer, pero yo le puse el título de Museografía Moderna. Este periodo va a estar yo lo ubico entre 1916, mediados de la década del 10, y 1938. Porque en estos 28 años se organizaron 7 museos. 7 museos organizados y funcionando. Entre ellos voy a nombrar el Museo Provincial de la Casa del Virrey Sobremonte en Córdoba, el Museo de Luján, y ahí si podemos ir a la siguiente imagen, sería maravilloso, que es el Museo de Luján, el Museo Municipal actual, ¿sí? Que se llama Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio Saavedra. También se formó el Museo Histórico Colonial y de Bellas Artes de Corrientes, de la provincia de Corrientes, Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón de Paraná, en Entre Ríos, el Museo y la Biblioteca de la Casa del Acuerdo de San Nicolás, que nos referimos en el periodo anterior, se inauguró en 1936, y el Museo Gauchesco de San Antonio de Areco. Estos 7 museos se inauguraron entonces entre 1916 y 1938. La cuestión, una de las cuestiones más relevantes, más importantes para tener en cuenta de este periodo, es el corrimiento en las temáticas que vamos a ver expresado, representado en estos museos. Vamos a ver, la imagen que estamos viendo es la del edificio del Museo del Cabildo, el edificio del Cabildo restaurado para que funcionara un museo. Entonces, el corrimiento, hay un claro corrimiento hacia el interés por destacar lo colonial, ¿sí? Museos coloniales, históricos y coloniales. Teníamos ya el Museo Histórico Nacional claramente se iba a focalizar en las glorias de la época de la independencia. Bien, ahora van a surgir se instalar muchos museos orientados a lo colonial. Otra temática, lo gauchesco, lo folclórico, lo provincial, a rescatar el pasado regional y provincial. Entonces, hay un corrimiento en la temática que no habíamos visto hasta ahora. Si pasamos a la próxima imagen, vamos a ver algo que es fundamental de este periodo, que para mí es fundamental y que es totalmente de vanguardia para la época, muy moderno, es la forma de representación museográfica. La imagen que estamos viendo en este momento es el patio interno del Museo de Luján. Y si podemos apreciar que el interés va a estar puesto en reconstruir el ambiente colonial. Esto es ver cómo se vivía en la época colonial. ¿Sí? Esto es típico de esta época donde lo que se va a buscar es el espectáculo, que la gente vaya a ver cosas que no ha visto en otros momentos. Entonces, la recreación de la historia a partir de la puesta a la vista de los ambientes, en este caso el colonial. Si pasamos a la otra fotografía, a la otra imagen, vamos a ver escenas típicas que vimos todos aquellos que
fuimos en algún momento al Museo de Luján o simplemente hemos visto estas fotos por ahí, estos tipos de figuras representadas 20 veces. La sala del gaucho, fíjense cómo está el tema del gaucho, el tema del folclore, del nativismo, está expresado en esta sala. Es la primer sala, en 1925 se inauguró, la primer sala dedicada a el gaucho. El gaucho como ¿sí? figura arquetípica de la zona pampeana y después de la nacionalidad, etcétera, etcétera. Si pasamos a la otra imagen, vamos a ver algo que me encantaría tenerlos, que nos podamos ver cara a cara y ver los recuerdos que les generan este tipo de, seguramente les han generado este tipo de imágenes. Estoy absolutamente segura de que muchos de nosotros tenemos estas imágenes grabadas en la memoria, porque en algún momento hemos ido al Museo de Luján y hemos visto esas figuras de cera, esos maniquíes que nos han aterrado, que nos han provocado sensaciones muy, muy raras, que es exactamente lo que pretendía y el objetivo del director del museo al crear este tipo de museografía. El gaucho en la horca, el gaucho en el grillo, esposado, creando imágenes de terror. Si yo hago una pregunta y tal vez para reflexionar entre todos, podemos pensar qué es lo histórico en este tipo de imagen, de puesta museográfica. Y si nos preguntamos, ¿hay una pieza histórica en este tipo de puesta museográfica? ¿Qué es lo histórico en esta museografía? Bien, la verdad que tendríamos que decir que el muñeco, el maniquí de cera, el muñeco de cera no es histórico, ¿no? Es un objeto contemporáneo creado y fabricado en los almacenes, en las industrias de maniquíes de la ciudad de Buenos Aires. La ropa que lleva puesta el atuendo tampoco es histórico, no son prendas de 1830 ni 1840, son artefactos creados, confeccionados para ser exhibidos de esta manera. Entonces, no hay un artefacto que sea originalmente histórico. Si atribuimos la palabra histórico a algo que es antiguo, que es del pasado. En esta puesta museográfica que caracterizaba el Museo de Luján, el Museo de Areco sobre todo, y a los muchos posteriores, lo histórico va a estar determinado por el tipo de relato que va a querer contar. Es un relato que apela, una puesta museográfica que apela a contar una estampa, un relato, una imagen histórica, donde lo fundamental no está puesto en lo original, la pieza original, en la autenticidad de una pieza, sino justamente en recrear el pasado, de manera ficcional, de manera justamente recreada. Exactamente, muchas gracias. La siguiente imagen nos muestra ese tipo de museografía que seguramente todos estamos recordando. Sí, exactamente, esa imagen, la de las señoras y las damas antiguas, que todavía el término de hoy actualmente prevalece cada vez que hay un 25 de mayo, 9 de julio y en nuestros jardines de infantes o escuelas primarias nos llega la invitación para disfrazar a las niñas de dama antigua. El origen de esa noción seguramente viene de acá, de esta puesta museográfica, en donde lo importante era la dama antigua, el gaucho, el vasco lechero. Son figuras de cera expuestas en el museo para representar determinada imagen del pasado, pero son maniquíes, no son piezas originales, no son piezas auténticas. Esta puesta no tiene nada que ver con el Museo Histórico Nacional, por ejemplo, con las piezas que exhibía el Museo Histórico Nacional.
es otra apuesta museográfica totalmente diferente, con otro objetivo. Y eso me parece que es lo relevante de este periodo, de la museografía de este periodo. Y el último periodo que nosotros hasta donde estamos llegando es el último periodo justamente que podemos situar entre el año 1938 y 1950 aproximadamente, en la década del 50, estos 12 años donde vemos que se organizaron 11 museos, se inauguraron 11 museos en un periodo de la historia argentina y de la historia del mundo muy particular, signado por el nacionalismo que impregnaba, estamos en plena guerra mundial y en la posguerra mundial. Entonces, en este periodo, en este periodo temporal, se van a organizar estos 12 museos, seguramente hay más que todavía no hemos explorado y no hemos investigado, pero la característica fundamental de este momento es que los museos que van a surgir en ese momento van a ser orientados justamente a enseñar la historia patria. En estos años, y ahí les voy a pedir si podemos pasar las 3 últimas imágenes, me parece para poder cerrar con las imágenes de estos museos mucho más contemporáneos y mucho más conocidos también por nosotros, tiene que ver justamente con la idea de que los museos van a tener que ser el complemento ideal para la escuela, para enseñar la historia patria a través de la escuela y de los museos. En este periodo, se va a organizar la Comisión Nacional de Museos y Monumentos, Monumentos y Lugares Históricos en 1938, y va a surgir en ese momento la idea de reconstruir, uno de los proyectos fundamentales fue reconstruir el antiguo edificio del Cabildo, que si ustedes pueden ver en la imagen, el edificio sin la torre, así lucía el edificio del Cabildo hasta 1939. Irreconocible. Al lado, hacia la derecha, vamos a tener la imagen de lo que fue el proyecto ideado por la Comisión Nacional de Museos, puesto en práctica por ellos, que fue tan exitoso, que es lo que vemos hoy en día. Ese es el Museo Nacional de la Revolución de Mayo y la Independencia, con el edificio, fíjense, restaurado por completo, porque la idea de Levene, que era justamente el director de la Comisión Nacional de Museos, el promotor de estos proyectos, fue darse cuenta, el éxito de su mirada, fue darse cuenta que la gente, que el público, lo que quería ver eran los edificios que había conocido a través de fotografías y cuadros e imágenes didácticas e iconográficas, y que no estaban, y que quería volver a ver esos edificios de 1810 y de 1816. El Cabildo reconstruido, ¿sí?, por el arquitecto Busquiazo para sede del Cabildo, entonces, y si pasamos para sede del Museo del Cabildo, y si pasamos a la otra imagen, vamos a ver el otro gran proyecto faraónico que fue absolutamente exitoso. Nos referimos a la Casa de la Independencia. Si ustedes pueden ver en esas imágenes, ven el pabellón de la Independencia con el Salón de la Jura. Así, esas construcciones, fíjense, el dato que voy a pasar ahora es impresionante. Así estuvo ese edificio durante 70 años, ¿sí? Porque la fachada de la Casa de Tucumán no existía, dejó de existir en 1875. Por lo tanto, durante 70 años, lo que la gente, los tucumanos, la gente que iba a ese lugar, veía esta imagen, hasta 1940. Es decir, hasta hace muy poquitos años. La última imagen que tenemos, que es la última, la siguiente,
ahí ese va a ser el proyecto del EBN llevado al plano de lo concreto y de lo material, que es ver la fachada de la Casa de la Independencia, exactamente, la fachada de la casa histórica, reconstruida en 1943. Así es como el público quería verla, según el diagnóstico que tenía Levene. Así el público quería verla. Así había sido en 1816 y así Levene la reconstruyó, ¿sí? Por supuesto, guiado por los arquitectos de la Comisión Nacional de Museos, la reconstruyó tal, según él, según los proyectos, según los parámetros arquitectónicos históricos y los estudios históricos, la reconstruyeron según lo que era, ¿sí?, en la antigüedad. Bien, para cerrar solamente esta cuestión, estos museos y estos edificios, estos dos últimos que acabamos de ver, tienen 80 años de existencia, tanto como edificios, como espacios para que la gente ingrese y vea lo que hay adentro. Como museos tienen solamente 80 años, pero recuerdan, ¿sí?, y evocan hechos que tienen que ver con que pasaron hace 200 años atrás. Entonces, esta diferencia entre los hechos que se recuerdan y la contemporaneidad o no de los museos es una de las cuestiones que me parece que ayudan a entender por qué es importante, por qué nos parece que tenemos que seguir insistiendo en que la historia de la institución museo, de ese museo en donde vamos a ver las piezas, el Museo Histórico Nacional, el de Luján o cualquier otro museo, es tan importante como las piezas mismas que vamos a ver y que están expuestas ahí. Muchas gracias. Esperemos que haya sido útil. Bueno, muchísimas gracias, Eli. Muy interesante la charla, la verdad. Hubo un montón de comentarios, algunas preguntas que van surgiendo en el momento, pero claro, ahora son más difíciles de recopilar. Te cuento un par, a ver si las puedes responder. Alguien preguntaba si conoces el proyecto Mapeo de Proyectos de Historia Pública sobre COVID-19. No, ok. No. Otro preguntaba por qué recién en 1882, supongo que el surgimiento de los museos históricos, ¿no? Porque iba al calor de la charla. La exposición de museos, la exposición de recuerdos históricos. La de recuerdos, tal cual. Ok. Porque en ese año se hizo la exposición continental del Río de la Plata, la exposición continental de Buenos Aires, y fue una muy buena alternativa para Lamas de concretar, un buen momento para Andrés Lamas, que fue el ideólogo de esta exposición, de concretar una idea que él había elaborado ya años antes, sin ningún éxito, pero fue el momento ideal, una vez ya constituida la capital federal, para poder llevar a cabo esta exposición, ya con el gobierno de Roca instalado, con la presidencia de Roca, con la capital federal y con una exposición continental que le iba a permitir justamente que esta exposición de recuerdos históricos tuviera visibilidad y de alguna manera legitimidad política y intelectual, etcétera, etcétera. Una cosa, si tengo un segundo, si a alguien le interesa en particular esta exposición, un dato muy lindo, muy llamativo para entender la coyuntura diferente de ese momento, es que justamente en ese momento la exposición se hizo con muy poco éxito. Realmente la exposición tuvo muchísima más repercusión en artes, en agricultura, por supuesto, en industria. Pero algo llamativo
es que no tuvo tanto éxito porque tuvo muchos inconvenientes. Una de las cuestiones fundamentales es que en el momento que se estaba por inaugurar la exposición, los inspectores de la comisión le prohibieron a Lamas, que era el presidente de la comisión de esa exposición histórica, le prohibieron que expusiera objetos que hiriera susceptibilidades de los países invitados para una exposición continental y de las demás provincias. Por lo tanto, Lamas se enojó muy poquitos días antes de inaugurarla y le dijo, hay un documento muy lindo que dice, pero señores, entonces ustedes no entienden que no se puede hacer una exposición porque no puedo poner ni objetos vinculados a los españoles, es decir, ni a los ingleses, ni a los portugueses, ni puedo poner nada vinculado a las guerras civiles, por lo tanto no puedo poner absolutamente nada. No se puede hacer una exposición histórica sin sin exponer cosas que tengan que ver con la beligerancia, porque todo era beligerancia y todo era conflicto. Entonces es imposible lo que ustedes me piden, y si ustedes están de acuerdo, levanto la exposición. Bueno, finalmente se llevó a cabo, pero en un clima muy tenso, porque no se quería, no se ponían de acuerdo sobre lo que se podía exponer y no se podía exponer históricamente, ¿no? Era un conflicto muy, muy interesante para poder explayarse y entender cómo era la historia del pasado reciente, que para nosotros hoy es pasado lejano, pero era historia viva y reciente. Bien, también preguntan por qué, si no hay un museo de la historia de la música colonial y otros momentos de la música argentina. Que yo conozca en la Argentina, no. No, alguna gente respondió a algunas cuestiones ligadas, pero no sé si estrictamente hay un museo de historia de la música, ¿no? Pero sí hay instituciones que han trabajado, por lo que sé. Seguro, pero no lo conozco. No. Bien. También preguntaban por el Museo Saavedra, el que está en Cava, si guarda objetos de la Revolución de Mayo y por qué, o sea, cuándo se inauguró y por qué no está eso en el Cabildo. Muy complejo. Para hacer una síntesis muy apretada, porque justamente la historia de ese museo, como de otros, pero de ese en particular, es, por ejemplo, está en la década de 1820. Ese museo se inaugura con otro nombre y con colecciones de otro tipo, de índole privado, en 1920. Y la idea, en realidad, era que había una idea en torno a 1910, 1911, encontré documentación en donde una idea era, como no había lugar para las colecciones coloniales, los objetos coloniales en el Museo Histórico Nacional, pasar a ese museo que se llamaba Museo de Buenos Aires, Museo Municipal de Buenos Aires, no histórico, Museo Municipal de Buenos Aires, en ese momento, pasarlas ahí. Y obviamente el problema es que, una de las cuestiones que por ahí se me escaparon en la charla, es que una vez que surge el Museo Histórico Nacional y empiezan a surgir los demás, se empiezan a instalar o a proliferar museos, ya sea en Buenos Aires o en otros lugares, va a empezar la disputa de piezas, la disputa de colecciones. ¿Quiénes van a legar? ¿Quiénes van a ser los que, si hay una persona que quiere legar sus colecciones personales, a quién se las dona y por qué motivo? Y entonces va a empezar la disputa entre una institución y la nueva que surge, pero obviamente el Museo Histórico Nacional ya tenía la mayor cantidad de colecciones. Por lo tanto, a medida que surjan los otros museos, se va a empezar, como creo que pasa hoy en día, o no, con otras características, por supuesto, pero digo, a medida que proliferan museos, empieza la disputa de piezas. Entonces, hay una disputa en 1921 entre, justamente, el Museo del Cabildo no existía, sí entre el Museo Histórico Nacional y este Museo Saavedra, Museo Municipal,
que después va a cambiar de nombre, y va a cambiar de nombre a través de las décadas. Muchísimos años después, creo que en los años 40, recién va a llevar el nombre que conocemos en la actualidad, porque va a incorporar otro tipo de colecciones. Pero esto es común a ese museo y a muchos otros. Tomo 2 más nada más por una cuestión de tiempo, además de que hay un montón de felicitaciones y saludos. Preguntan, ¿qué relación existió entre el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires en la conversión de cascos de estancias expropiadas en museos, por ejemplo, el Parque Pereira, como Palacio de Bellas Artes, y en Laguna de los Padres, el Museo Tradicionalista? Bueno, ahí tengo que ser sincera y decir, mi investigación no logró avanzar todavía hacia el peronismo. Justamente esa es una de las grandes lagunas que tenemos, y que espero, hay algunas colegas que lo están tratando de investigar desde los museos regionales y desde las reparticiones que vinculan a la historia y a la cultura y a los museos que surgen en la provincia de Buenos Aires durante el peronismo, que van a fomentar la creación de nuevos museos y de parques, etc. Eso está ahí, yo personalmente todavía no llegué a investigar estoy en el 45, 46, no logré avanzar más. Sabemos que hay una cantidad de iniciativas que surgen desde el gobierno provincial, mercante, y los parques, la formación de parques, que es previa, por supuesto, al peronismo, pero que en el peronismo, en la de que es del 38, 39, 40, pero que el peronismo las va a institucionalizar porque va a crear reparticiones públicas dentro de la provincia de Buenos Aires, justamente dedicadas a centralizar lo que tiene que ver con la tarea de los parques y de los museos, pero no está básicamente investigado. Bien, y la última que tomo es cómo es el vínculo entre las carreras de historia y las investigaciones sobre historia de los museos, y la relación entre eso y los museos, ¿no? Hay cátedras, facultades que promueven que los estudiantes investiguen sobre estos temas. Bueno, da para un seminario la respuesta, y es una excelente proyección. Tenemos al director del museo delante, es una excelente propuesta para el futuro. Que las carreras de historia de todo el país promuevan este tipo de relaciones y sobre todo promuevan la investigación acerca de, porque voy a decir algo que por ahí tendría que haber empezado por acá. Se ha investigado, los historiadores hemos investigado la historia de las bibliotecas populares, la historia de las escuelas, la historia del funcionamiento de infinidad de instituciones de la vida pública y cultural. Los museos no han sido tomados hasta los últimos años como justamente objeto de investigación. Fuimos muy pocos que desde las carreras de historia propiamente dicha avanzamos hacia estos objetos de investigación. Sí, hemos dicho, la gente de historia del arte, los especialistas de historia del arte por supuesto, han historiado sobre su disciplina y sobre los museos de arte. La historia de la ciencia ha hecho lo propio, la historia natural, la antropología, la arqueología. Desde la historia es lo que nos estamos tratando de promover. Y una de las cuestiones fundamentales que tendríamos que resolver en los investigadores de acá a futuro, trazarnos un plan, una proyección de investigación, es resolver esta cuestión. ¿Por qué en la Argentina, no es igual en todas las partes del mundo, ni en Brasil, ni en Uruguay, etcétera? ¿Por qué en este país las carreras de museología, museografía, han estado desvinculadas desde los años 80, la década de 1980 en adelante, se han ido desvinculando de
de la historia, de la práctica de la historia y de la disciplina de la historia. Cuando sabemos que en 1940 la Comisión Nacional de Museos surgió en torno a un grupo de historiadores, del cual el referente era Ricardo Levene. En este momento no hay esa unión o esa compatibilidad entre o ese trabajo mancomunado que sería necesario entablar y que es un proyecto de acá a futuro, de poder ensamblar, tratar de y promover la investigación entre historiografía, historia de los museos, museología, museografía, justamente, y la gestión de los museos y los historiadores. Tratar de ensamblar, trabajar de manera interdisciplinaria es la propuesta de acá en adelante, porque es absolutamente necesaria, rica, y otros países del mundo lo pueden hacer. Nosotros también, y tenemos todo para poder hacerlo, sobre todo en esta coyuntura donde tenemos historiadores de excelencia que están dirigiendo, que están en la gestión de los museos. Es una tarea bienvenida y un proyecto justamente para el futuro venturoso que nos espera. Bueno, ojalá. Yo te agradezco mucho por la charla. Quiero agradecerle a todos quienes estuvieron presentes, quienes participaron. Lo pueden ver cuando quieran, digamos, queda ahí colgada. Y también los quiero invitar dentro de 2 semanas, el miércoles 16, a la misma hora, a las 5, por este mismo lugar, el Facebook del museo, a una charla sobre otra temática de Victoria Basualdo, sobre historia de trabajadores y trabajadoras en el siglo XX y los avances historiográficos que hubo sobre esta temática en los últimos años. Así que agradeciendo otra vez a Eli, a toda la gente del museo que hace posible esta transmisión y a todos quienes estuvieron aquí, los despido hasta la próxima. Hasta luego.